La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD y Terra Nuova presentan Ciudadanía con Voz, porque controlar el actuar del Estado es tu derecho. Esta producción cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea. Nueve de la mañana con 6 minutos. Gracias por acompañarnos en un programa más de Ciudadanía con Voz. Un programa que cada viernes pretende ahondar en este tema de la Contraloría Social. Les recuerdo que este es un esfuerzo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD para que usted conozca y se empodere un poco más de sus derechos. El tema de este día es cómo hacer Contraloría Ciudadana y de inmediato doy la bienvenida a Joana Jiménez. Ella es parte del equipo de la Dirección de Fortalecimiento Institucional del Estado, Transparencia y Anticorrupción de FESPAD. Buenos días, Joana. Muy buenos días, Kenia. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. También nos acompaña Esmeralda de Rivas. Ella es integrante de los grupos de Contraloría Ciudadana de Chalatenango. Bienvenida. Gracias, un gusto de estar acá. Buenos días. Y para comenzar y poner en contexto este tema, vamos a escuchar una cápsula informativa para conocer este tema. Hoy vamos a hablar sobre Contraloría Ciudadana. ¿Cuánto conocemos sobre este tema? Reconociendo que en la política existen intereses que se ven reflejados en las políticas públicas, es necesario contar con controles que permitan evidenciar abusos que puedan cometerse en el ejercicio de la labor pública. En El Salvador han existido numerosas iniciativas vinculadas con la Contraloría Ciudadana, afines a un ejercicio de participación política. Muchas de ellas inician desde organizaciones no gubernamentales y otras expresiones sociales, aunque cada vez más esta práctica se ha ido incorporando a la institucionalidad al punto que existen diversas instituciones del Estado que reconocen la figura. La Contraloría Ciudadana es el derecho político a conocer, analizar e informar sobre la actuación de políticas públicas en el ámbito local y nacional, con el fin de cambiar la realidad para la efectiva tutela de los derechos humanos. Entonces, como podrás ver, la Contraloría no se trata solo de vigilar la función pública, sino también de ofrecer información y opinión para apoyar a que se resuelvan los problemas en la comunidad, mejorando las decisiones e implementaciones en el ámbito público. Eso sí, no olvides que es importante la creación de espacios reales de participación ciudadana, generando con ello una transformación en la forma en la que se plantea la gobernanza que permite revestir a las personas de su naturaleza, de sujetos de derechos, más que de beneficiarias pasivas de las decisiones que se adoptan. Ahondemos más sobre este tema con Kenia Gómez y el equipo de FESPAD, que están listos para conversar con todos nosotros. Bueno, ya puesto en contexto el tema, Joana y Esmeralda, vamos a hablar sobre ese tema tan importante. En el programa anterior abordamos este tema de la Contraloría Social y decíamos que era un beneficio para la sociedad, ¿verdad? Porque de alguna manera ayudaba a prevenir actos de corrupción cuando se desarrollan los programas sociales. ¿Por qué considera usted, Joana, que es importante la Contraloría Social? ¿Cuáles son esas otras razones por las cuales decimos que hay que ejercer la Contraloría Ciudadana? Bueno, primero porque sirve como una forma de observación que tiene la ciudadanía y que le permite verificar que se utilicen de mejor forma los fondos públicos que han sido asignados para los programas sociales. Además, por medio de la Contraloría Ciudadana se puede poner en evidencia cada una de las buenas acciones que realiza el gobierno. En alguna medida, estamos acostumbrados a denotar solo aquellas cosas en las que el gobierno falla, pero también la Contraloría Ciudadana permite evidenciar las buenas prácticas que se desarrollan. Es decir, es una medida en la que se presentan los beneficios y aquellas debilidades que tienen que fortalecerse de alguna manera. En este sentido también otra razón por la que es importante la Contraloría Ciudadana es porque empodera a la propia población y le permite ejercer su derecho a verificar el actuar del Estado. Otra parte importante de la Contraloría es que una vez que nos convertimos en entes contralores, que todas y todas somos entes contralores, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad
debe de ir de la mano a poder evidenciar y decirle al Estado o al gobierno: hay algo en lo que está fallando y esto que está fallando no está generando resultados. Y te estás desviando de lo planificado o de lo que dictamina el programa social que tú mismo planteaste dentro de tu plan social. Y esto es muy importante porque en alguna medida estamos, estamos acostumbrados las personas a solo recibir del gobierno ciertos beneficios. Por ejemplo, en el caso del programa MINED, que es el programa PASE, Alimentación y Salud Escolar, en el caso de MinSal, a recibir un servicio en las unidades de salud, pero nos hemos mal acostumbrado a no revisar si realmente ese es el actuar de cada una de las instancias. Si dentro del programa existen ciertos niveles o alcances que deben de tener y por lo tanto, al ser un ente contralor, usted puede verificar si tiene el programa, si realmente se están ejecutando las medidas que ahí se dictaminan y si no es así, bueno, entonces decirle al Estado nos está fallando en tal cosa. Hay algo que no se está desarrollando como tú lo planteaste dentro de tu programa y queremos ver evidencia de ello. ¿Por qué no lo ejecutaste? No lo has ejecutado porque no te alcanzó el presupuesto, no lo has ejecutado porque planteaste otros objetivos en el camino y te desviaste, o no lo has ejecutado porque no existe algún motivo. Entonces, la Contraloría Ciudadana sirve para eso, para observar, pero también para ser responsables y decirle al Estado en qué está fallando o en qué está haciendo bien las cosas y qué cosas debemos de mejorar o qué cosas deben de continuar. En ese sentido, Joana, podemos decir entonces que desde la Contraloría Ciudadana se juega un papel de prevención y como usted lo decía, ¿verdad? Hay una forma de incidir en los programas, en las políticas públicas. ¿Ayuda entonces esta Contraloría Ciudadana a reducir el riesgo de que se haga un mal uso de los fondos públicos? Exactamente. En el momento en el que una persona se convierte en contralora o contralor, tiene en sus manos el documento o la forma de evitar que los fondos públicos no se utilicen de la manera en la que se habían establecido. Es decir, todas las instituciones a nivel de gobierno poseen programas que apoyan a la población. Y cada una de ellas plantea una serie de objetivos, metas, como las instituciones privadas también las tenemos. Todos esos objetivos y metas tienen tiempo establecido. Por ejemplo, yo digo que se van a entregar 20,000 desayunos en todas las escuelas públicas a los niños que están dentro del programa Alimentación y Salud Escolar. Al final del año, yo, por medio de la Oficina de Información y Respuesta del MINED, puedo solicitar cómo se han ejecutado los fondos y cuántos desayunos se entregaron a los alumnos a nivel nacional en la alimentación, ¿verdad? Yo lo solicito. Esa información la deberían de entregar porque es parte de la Oficina de Información y Respuesta, es eso, darle respuesta a todas las inquietudes que la población tenga. Una vez me lo entregan y me dicen, solo dieron 18,000 desayunos, eso significa de que puede ser que el alcance del objetivo planificado sea un 84%, por ejemplo, no tengo a la mano el dato. ¿Qué pasó con los otros que no se dieron? ¿Por qué no se entregaron? Entonces, usted puede verificar si realmente se ejecutaron los fondos como se tenían planificados y de esa manera en la que usted le pregunta, bueno, MINED, dígame por qué no entregó tantos desayunos si ya se tenían planificado y si se tenía el presupuesto establecido para ello, usted evita que los fondos se desvíen para otros rubros. ¿Por qué? Porque usted está exigiendo que se canalicen los fondos como se tenían planificados. Y una vez la ciudadanía genera esos ciertos mecanismos de control,
no una, sino, no solo una vez, sino que varias veces, porque no solo lo podemos hacer en MINER, lo podemos hacer a MinSal, lo podemos hacer a Ciudad Mujer, lo podemos hacer al Ministerio de Gobernación. El gobierno tiene que aprender a canalizar los fondos como deben de estar, o sea, como se planteó o se planificó dentro de su programa. Y eso le sirve al gobierno también para plantear metas reales, porque algunas veces cuando uno tiene un documento podemos plantear que vamos a dar 1 millón de desayunos, pero si el presupuesto no alcanza, tenemos que ser realistas. Y si la ciudadanía nos está diciendo, bueno, no lo estás cumpliendo, tenés que apegarte a lo que tenés ahí. Entonces, bueno, me replanteo los objetivos, bajo los desayunos, pero tengo que poner un porqué. Bueno, porque el costo de la vida ha aumentado, el costo de los alimentos ha aumentado, no tenemos tanta población estudiantil en este momento. Entonces, al hacer esa reorganización y la ciudadanía vuelve a hacer otro ejercicio de Contraloría y logra ver que las metas ya se están ejecutando como debe de ser, entonces ahí el gobierno tiene que encaminarse, ¿verdad? Encaminarse y plantearse unos objetivos reales para brindar a la ciudadanía metas reales. Usted ya nos ha planteado, Joana, una forma de ejercer la Contraloría Ciudadana y bien explicaba cómo por medio de hacer solicitudes de información, ¿verdad? Sí. Mediante la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, hay muchas personas que desconocen la ley por un lado y por otra parte no conocen el procedimiento para solicitar información. Esa es una de las formas para ejercer Contraloría, pero ¿de qué otra manera podemos llevar a la práctica esta Contraloría Ciudadana que no sea, digamos, solicitando información? De otra manera, que las personas conozcan y lo hagan de manera inmediata, tomando en cuenta este grupo que le menciono, que quizás no conoce muy bien estos pasos, ¿verdad?, para pedir información. ¿De qué otra manera se puede hacer Contraloría? Fíjese que dentro de las instituciones públicas y bueno, también privadas, siempre ponen objetivos, misión, visión. Cuando uno llega a una unidad de salud, dice cuáles son tus deberes y cuáles son tus derechos. Y en algún momento la misma población se ha percatado de que se infringen o se violentan sus derechos en ese mismo momento. Dentro del Ministerio de Salud, hablando específicamente, existe un buzón de quejas. Ese es un mecanismo que puede utilizar la ciudadanía para poder dar voz a lo que está sucediendo ahí, que no respeta sus derechos y que está delimitando el acceso a la salud. Por ejemplo, que a la llegada la persona de enfermería no la trate de forma correcta. Bueno, yo puedo hacer una sugerencia de mejorar la calidad en ese servicio. Y no significa que yo conozca el programa de MinSal o cuáles son las acciones que tienen o los lineamientos de los ecos familiares o de las unidades comunitarias de salud. Pero sí sé que mi derecho es tener un acceso a la salud de forma digna, porque lo dice ahí, porque hay un cartelito que dice, usted tiene derecho a ser respetado, ser tratado de forma respetuosa, recibir la atención que usted merece en el momento que usted acude aquí a la unidad. Y si una persona llega a las 6 de la mañana y son las 9 de la mañana y ni siquiera le han dado un numerito o ni siquiera le han tomado la temperatura, ya eso está cohibiendo su derecho a la salud, porque no sabemos en qué condiciones llegó la persona y quizás necesitaba una ayuda inmediata. Y el estar ahí y luego esperarse 2 horas más a ser atendida, ya eso está violentando su derecho. No decimos que todas las enfermeras y enfermeros pueden estar en el momento justo, pero hay un tiempo prudente. O que no sea la persona recibida de forma decorosa, ¿verdad? O que lo traten de forma no adecuada a la entrada de una unidad de salud. Entonces, con el simple hecho de realizar una sugerencia en un buzón, o en este caso ir donde una persona del personal médico y decirle, mire, me gustaría que mejoraran esto. El personal de salud también está en la responsabilidad de emitir esas sugerencias a sus superiores,
¿Por qué? Porque hay una ciudadanía que está diciendo no me siento cómoda como me trataron. Y el referente de salud es el médico. Entonces en ese momento él tiene que subir de categoría y decir, hay algo que no está funcionando, estamos haciendo algo mal y la ciudadanía no se siente cómoda con nosotros. Esa es una forma de ejercer la Contraloría. Es decir, decirlo, llamar por teléfono, ¿verdad? Mire, el día tal yo me presenté y no me gusta el trato que me están dando. No es necesario conocer el programa tampoco o los lineamientos técnicos de un programa, pero como ciudadanos y ciudadanas tenemos que reconocer que tenemos derechos. También obligaciones, pero también tenemos derechos. Y lo que normalmente nos violentan son nuestros derechos. Nos dicen muchos deberes que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, pero nuestros derechos normalmente son violentados. Bueno, esa es una forma bastante sencilla, ¿verdad?, de poner en práctica la Contraloría Ciudadana. También, Joana, en el Estado ya hay entidades que tienen la función de control, ¿verdad?, de las actuaciones de las instituciones. Si hablamos, por ejemplo, de una Corte de Cuentas, del Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, cada una de esas instituciones ya tiene definida su rol, su función. Como ciudadanos, ¿nosotros podemos pedir cuentas del trabajo que están haciendo esas instituciones? Sí, tenemos la obligación de pedirle cuenta a nuestras instituciones. En este caso, creo que la población tenemos que tomar un rol más activo, de investigar un poquito más. Ahora con la tecnología y las redes sociales, usted puede saber bajo qué persona es la responsable de los ministerios o conocerlas. Por ejemplo, normalmente dentro de las unidades comunitarias de salud, usted y las personas saben quiénes son las personas referentes a cargo. Bueno, entonces usted tiene que llegar a ellas y pedirles una explicación. Por ejemplo, un caso muy normal dentro de las comunidades es que lleguen a hacer abatizaciones o que lleguen a hacer jornadas de vacunación, ¿sí? Entonces ellos dicen, entre la semana tal y la semana tal vamos a andar en vacunaciones y no pasan por su casa. ¿De qué forma puede hacer usted visible que no pudo pedir cuentas de su trabajo? ¿De qué forma? Bueno, me llego a la unidad y mire, por mi casa no pasaron. Dijeron que de la semana tal a la semana tal iban a pasar abatizando o jornadas de vacunación. Entonces, nos dejaron fuera. Necesitamos que vayan a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque ustedes lo dijeron. Porque tienen un plan de trabajo y tienen que regirse bajo el plan de trabajo. Entonces, pero, como bien lo decía, las oficinas de acceso a la información pública son el ente que debe de brindarnos la información que se encuentra de carácter público para toda la población. Y es necesario que en alguna medida la ciudadanía nos tengamos que desplazar, que tengamos que movilizarnos para hacer valer nuestra voz. Porque lo que sucede es que algunas veces nos podemos quedar desde casa diciendo, ay, que el gobierno no lo hace, pero hay que movilizarnos. Si nosotros no actuamos de manera diferente, las cosas nunca van a cambiar. Y solo el hecho de ir a la oficina de acceso a la información pública de una institución ya le está diciendo algo al Estado. Bueno, nos están pidiendo cuentas. Si las oficinas siempre pasan solas y nadie se dirige a ellas, ¿cómo pueden visibilizarnos que los ciudadanos y ciudadanas estamos queriendo que nos rindan cuentas? Es muy poco probable. Entonces, es necesario que la ciudadanía se active y pida explicaciones de cómo se utilizan los fondos de todas las instituciones del Estado. Porque no solo podemos ver una, todas las instituciones tendríamos que estar pidiendo cuentas del acceso al agua, ¿sí? Ellos dicen que tienen establecido un plan contingencial en el que van a estar brindando agua a tales sectores. Bueno, pues hay que verificar si realmente lo han estado realizando de la forma correcta. Algunas comunidades realizan algún tipo de protesta. Esa es una forma de hacer visible nuestro sentir
que no nos están escuchando. Pero también es necesario que detrás de ellos siempre existan solicitudes de información, que pidamos al Estado que nos indique cuándo nos va a llegar el agua y cuándo tienen establecido que las conectividades van a ser de forma regulares. Hay un plan contingencial de ANDA que activaron para poder tener la planta hidroeléctrica de Las Pavas para hacer el suministro. Entonces, también, entonces, en ese sentido, si tienen algo, bueno, hay que pedir explicación. Entonces, las solicitudes de acceso a la información pública deben de ser constantes, no cuando termine un periodo de gobierno, porque en este caso nosotros no le estamos pidiendo a un gobierno de turno que nos dé explicaciones, se le estamos pidiendo al Estado, porque el Estado es el ente que nos tiene que hacer valer nuestros derechos, ¿verdad? No es un gobierno, es el Estado. Y por lo tanto, las oficinas de acceso a la información pública tienen que ser las que nos canalicen esa información para que nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, podamos ejercer el derecho a la rendición de cuentas. ¿Y existen pasos o ciclos ya establecidos para realizar la Contraloría Ciudadana? Sí, existen. Bueno, desde FESPAD, con este proyecto, generamos un proceso en el que hicimos varias consultas con la ciudadanía para decir, bueno, ¿realmente hay un ciclo de Contraloría? ¿Será que existe? ¿No existe? Pero sí existe. Primero es la planificación. ¿Qué vamos a controlar? ¿Qué queremos hacer? Y cuando decimos planificación, queremos decir, ¿hemos identificado un problema? ¿Hay alguna institución pública que presente algún problema? Entonces, si hemos identificado que hay algún problema, hay que planificar qué queremos hacer. ¿Queremos evaluarlo? ¿Queremos pedir una rendición de cuenta? ¿O queremos nada más observar y dejar un espacio y ver si las cosas cambian? Una vez hemos planificado, que es la etapa de la preparación, tenemos que pasar a ejecutarlo. ¿Cómo vamos a ejecutar esa Contraloría Ciudadana? Bueno, hay mecanismos, por ejemplo, encuestas, entrevistas, grupos focales, ¿verdad? Hacer una serie de remisión de quejas, ¿verdad? Una solicitud en la que hemos identificado que ustedes están fallando en esto y esto, pero también podemos evidenciar que ustedes han realizado esto. Entonces, una vez usted ya tiene en sí qué es lo que va a realizar, cómo lo va a ejecutar, una encuesta, una comunidad, una entrevista a un funcionario público, unos grupos focales con otra población. Entonces, una vez tiene toda esa información, la va a procesar. Una vez usted procesa la información, usted tiene que realizar un análisis. La ciudadanía normalmente nos basamos en hechos empíricos, que lo que él me dijo, lo que ella me dijo, pero no es así. Fíjense que en estos diplomados que hemos tenido 32 diplomados a nivel de 27 municipios, de los 6 departamentos de intervención del proyecto. Ha sido algo tan bonito el poder hacer un ejercicio de asignación de puntaje. ¿En qué consiste ese proceso de asignación de puntaje? Fíjese que en el caso de la asignación de puntaje es los datos que se obtuvo de la población, lo verificamos en un conjunto. Todos los equipos de Contraloría, que en este caso fueron 835 personas de los 32 municipios que nos participaron, estuvimos trabajando en esa serie de informes. Y ahí lo primero era, deje de fuera su punto de vista. Básese en los resultados que la población nos dio para hacer un análisis y bajo ese análisis presentárselo al gobierno. ¿Sí? Una vez nos salimos de ese esquema de el que yo dije, mi mamá me dijo, mi tía me dijo, y vemos lo que la población nos ha dicho, entonces podemos hacer un análisis real, no subjetivo, objetivo, porque ahí se plantea la información de lo que la gente nos ha dicho a nosotros. Y ya teniendo esos resultados, podemos entonces ir donde el señor gobierno, en este caso un ministerio, y le decimos, miren, hemos desarrollado un ejercicio de Contraloría con tales comunidades y esto nos están diciendo que ustedes han hecho esto bueno,
pero también necesitan mejorar en estas cosas. Y es un ejercicio que deberíamos de hacerlo siempre. Lastimosamente, algunas veces decimos, bueno, ya va a pasar las cosas, pero no tenemos que quedarnos con eso, tenemos que activarnos. El conocimiento de la Contraloría debe de activarse todos los días. Bien, vamos a tener que hacer una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a dar espacio para que nuestros amigos radioescuchas puedan hacer comentarios y preguntas, y también vamos a regresar con Esmeralda para que nos hable sobre su experiencia en estos diplomados. Ya regresamos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. 9:33. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esta mañana estamos en el espacio Ciudadanía con Voz, coordinado por FESPAD, y en esta ocasión estamos abordando el tema de cómo hacer Contraloría Ciudadana. Es momento para que usted pueda participar, hacer sus preguntas o comentarios. Nos puede llamar al 2275-9501, 2275-9502, o también puede enviarnos sus mensajes de texto o audios al 7571-2779, que es nuestro número de WhatsApp de Radio YSUCA. Así que con toda libertad usted puede llamar y hacer sus comentarios o preguntas a las invitadas del día de hoy. Mientras lleguen las participaciones, vamos a continuar con esta interesante entrevista, y nos habíamos quedado hablando un poco sobre este diplomado que se ha desarrollado desde FESPAD. Esmeralda, en cuanto a este diplomado, nos gustaría también conocer qué temas abordaron y cómo es que fortalecieron sus capacidades. Sí, con mucho gusto. Bueno, dentro de ellos tuvimos lo que son diferentes talleres. Entre ellos mencionar que tuvimos un taller de autonomía económica y salud en Ciudad Mujer. También contamos con el taller de la canasta FASE, la canasta GOES, un taller referente al bono de los 300 del bono de los $300. Tuvimos un taller sobre agua y un taller de MinSal enfocado en la red hospitalaria. Esos fueron los temas que estuvimos tratando mediante el diplomado. ¿Y de qué manera estos temas le ayudaron, Esmeralda, a fortalecer esas capacidades? Sí, estos temas me ayudaron a fortalecer las capacidades porque pude obtener lo que es conocimientos y poder ser en su momento analizar los procesos que se fueron dados en este transcurso del diplomado, conocer de manera directa sobre lo que es el que me llamó más la atención fue el de la red hospitalaria, ya que se vio dentro de los análisis se vio un avance mediante los procesos que se dieron en lo que es la cuarentena. Bueno, digo un avance porque anteriormente las personas, nosotros como ciudadanía, no teníamos conocimiento de la forma como se iba a tratar lo que es el área de salud, ya que estuvimos restringidos en nuestros hogares, ¿verdad? La mayoría de las personas, según los análisis, manifestaban esa situación, que la gran problemática que se presentó durante ese tiempo en los hospitales, que no podían obtener información de las personas que estaban ingresadas, la movilización, la falta de comunicación sobre los pacientes en ese momento. Entonces sí, eso vino a lo que es a despertar en mí lo que es el análisis, de ver qué estaba pasando y por qué, y buscar los medios para tener la información adecuada y certera de lo que se estaba implementando y cómo también resolver esa situación. Entonces es muy importante conocer también sobre la implementación del bono de los $300, la cantidad de población que fue beneficiada y la población que no logró este beneficio. Es muy importante mediante el conocimiento de todos estos datos, como ya lo mencionaba la compañera, ¿verdad? Que no es la opinión de nosotros, sino que es la opinión de la ciudadanía. O sea, es un conjunto de opiniones a las cuales nosotros hemos aplicado lo que es una serie de análisis.
Usted decía, Esmeralda, le ha ayudado en su conocimiento, decía, ¿verdad? Y eso se ha sumado a su experiencia. Además de esto, desde que finalizó estos diplomados, ¿ha podido usted realizar réplicas con otras personas de este conocimiento que ha adquirido? Pues eso es muy importante porque sí, en realidad no se ha hecho directamente, no lo he hecho directamente, sino que es solamente con un grupo. Pertenezco a una corporación de trabajadores sociales que son de 8 integrantes. Con ellos hemos estado socializando la forma cómo llegar a hacer la réplica, pero estamos en ese proceso todavía porque estamos terminando de conocerlo. Después de terminar el proceso, ¿verdad?, de aprendizaje, pues terminar de conocerlo y buscar las formas y los mecanismos para poderlo implementar. Buscar prácticamente las entidades que nos puedan apoyar y respaldar para implementar lo que son estos diplomados, porque es muy importante que la ciudadanía conozca sobre ellos, porque media vez ellos no conozcan, pues no podemos exigir que se cumplan nuestros derechos. Tenemos una serie de vulneración de derechos, los cuales no podemos exigir porque no los estamos presentando. O sea, nosotros no explicamos las necesidades que tenemos, pero mediante estos procesos de Contraloría Ciudadana, entonces ahí se ve reflejado. Es el medio por el cual nosotros podemos actuar. Esa experiencia que ha tenido usted, Esmeralda, podría decirse que le ha motivado a seguir ejerciendo esa Contraloría Social. Pues sinceramente sí, por lo que ya le decía, de que nuestra sociedad estamos en un dilema de la vulneración de derechos, de una o de otra forma. Entonces, a través de los análisis que hemos hecho de estos procesos, de lo que es el diplomado, pues se ha observado una ineficiencia que hay de parte de diversas organizaciones, de instituciones también, que son entes que benefician lo que es la defensa de nuestros derechos, que nos deberían de garantizar nuestros derechos, el derecho a la salud, el derecho al agua, en fin. Entonces sí, en realidad sí es muy importante de que toda la ciudadanía tome en cuenta que es una forma de presentar, es una forma de decir, miren, esta necesidad tenemos nosotros, esta necesidad y necesitamos que la suplan. Sería un medio muy importante, por lo cual como persona siento que es muy importante y sí estoy motivada para seguir. Solamente es necesario buscar los medios y buscar los métodos para que sean implementados de una forma que den buenos resultados. Ahora, a partir de estos conocimientos adquiridos y de esta experiencia que usted ha tenido, y como ya nos habla, ¿verdad?, de su motivación a ejercer la Contraloría en su vida diaria, ¿cómo piensa usted hacer esa Contraloría ciudadana? Si está motivada, lo va a realizar en su vida cotidiana, y usted ya nos hablaba de métodos, ¿verdad? ¿De qué manera usted hará, digamos, efectiva esta Contraloría? Fíjese que es muy importante, porque la forma como ejercerla, como ya la mencionaba ella, es de no quedarnos callados. O sea, lo podemos hacer individualmente o colectivamente. En mi caso, pues, siempre he sido de las personas que piensa de que así como, o sea, estamos obligados a hacer ciertas situaciones, también tenemos que estar obligados a buscar la defensa de nuestros derechos. Entonces, todo va enfocado a eso, porque media vez nosotros no expresemos las necesidades, pues no se va a ser escuchado. Sí, individualmente, sí, ese sería mi punto de vista, y colectivamente, pues sí. Es muy importante, como le vuelvo a repetir, buscar los métodos, cómo llegar. Y uno de esos métodos sería hacer conjunto de personas, tener o cubrir ciertos sectores de personas. Podemos cubrir ya sectores de mujeres, sectores de jóvenes, de niños, desde pequeños e incluso hasta adultos que tenemos la capacidad de conocer y de analizar para poder nosotros protagonizar un cambio. Entonces es muy importante. No se puede directamente absorber un grupo extenso de personas, pero sí se puede realizar, mi forma de pensar, ¿verdad? Sí se puede realizar con pequeños grupos, y de ahí depende si se van incrementando. Depende el proceso o la forma como se quieren implementar. Entonces sí, personalmente sí estoy motivada para continuar lo que es la Contraloría Ciudadana, porque se ha visto
que es un método muy interesante para que se hagan cumplir nuestros derechos. Anteriormente, Esmeralda, a esa experiencia que usted tuvo con estos diplomados de FESPAD, ¿ya había tenido experiencias anteriores participando en este tipo de diplomados? Sí, tuve una experiencia de participar. Bueno, mi primer diplomado fue a través del Ministerio de Educación, del MinSal. Ahí tuve mi primer diplomado de Contraloría Ciudadana. Pues desde ese momento me pareció muy importante, por lo que le digo que durante el proceso se presentaba lo que era la defensa de nuestros derechos y la forma como nosotros decirle a los entes, ¿verdad?, que están encargados de hacerlos cumplir, miren, tenemos estas necesidades y nosotros pues es su deber ayudarnos a que ellos sean cumplidos, porque no nos pueden dejar así abandonados, porque ese es el compromiso que tienen con la ciudadanía. Entonces, en este caso sí obtuve experiencia a través de una Contraloría Ciudadana que fue aplicada en un municipio de Chalatenango, que es Arcatao. Ahí hicimos aplicamos lo que es una Contraloría Ciudadana, aparte del diplomado que hemos tenido. Aquí sí que por eso es que estamos muy apegados a lo que es la ciudadanía, porque hemos tenido contacto directo con las personas, hemos escuchado las necesidades, tenemos también los datos escritos a puño de ellos, de las situaciones, de la vulneración de derechos, de las necesidades que tiene la población y la vulneración a la cual están sometidas. Entonces, todo esto me incita como trabajadora social, me incita a ver qué se puede hacer y, por consecuente, producir un cambio social. Bueno, qué bonita la experiencia de Esmeralda, ¿verdad? Y ojalá esto motive a quienes nos escuchan para que comiencen ya a ejercer esta Contraloría Ciudadana y que no lo vean como algo tan difícil, ¿verdad? Y tan complicado y que podemos iniciar ya desde nuestra vida cotidiana. Tenemos un audio que nos llega vía WhatsApp. Vamos a dar paso. Buenos días, mire, fíjese que ¿cómo podemos hacer la Contraloría si ni quieren dar la información? ¿Qué se puede hacer? ¿Verdad? Porque yo sí quisiera hacer todo eso. Por lo menos dicen que los alcaldes se ponen de acuerdo con los concejales para que ellos les aprueben el salario y llegan a un acuerdo y el alcalde les dice tanto les voy a dar de salario por dieta o reunión. Y entonces, de esa forma está prácticamente en la ley hay cosas bastantes que no están incluidas y cosas que no deben estar incluidas están incluidas. Qué terrible. Bueno, muchísimas gracias por su participación. También voy a dar lectura a un comentario que nos llega vía Facebook y dice: los talleres de asignación son importantes, ya que por medio de ellos podemos, la ciudadanía, emitir una opinión acertada y objetiva acerca de los planes, proyectos y políticas del Estado. La ciudadanía debería decirle a cada institución, dice, que tenga a disposición un buzón de sugerencias. Esto ya lo había mencionado usted, Joana, ¿verdad? Sí. Bueno, quizás darle respuesta al joven que llamaba es cuando no nos brindan la información. Bueno, en este caso, si la alcaldía no brinda una solución inmediata, ¿verdad? En este caso, que se pongan de acuerdo de cuáles van a ser las dietas y todo eso, pues existe un documento, ¿verdad?, de alcaldías en la que estipula ciertos gastos y los parámetros que deben de hacerse para que en este caso los asesores, el alcalde y todos los concejales tienen específicamente el monto que se debe de pagar. Si eso no se está desarrollando como tal, bueno, usted puede irse a otra instancia, ¿verdad? Usted puede irse al AMS o puede a algún otro consejo que le pueda brindar esa información. Realmente, como ciudadanos y ciudadanas, algunas veces estamos solicitando la información en la misma instancia en la que nos está bloqueando, pero existen otras instancias, ¿verdad?, para pedirlas. En este caso también tenemos que ver de que las alcaldías parten del gobierno central. Entonces es al gobierno central también que le tenemos que pedir cuentas de cómo están utilizando los fondos cada una de las alcaldías. Recuerde que la solicitud de acceso a la información pública usted la puede hacer por vía correo electrónico,
lo puede hacer también desplazándose hasta Casa Presidencial, pero si lo hace vía correo electrónico, tienen una fecha para poderle entregar la información. Y si esa fecha se vence y no se le entrega, puede volverla a solicitar o buscar otra medida. En este caso, no le podría indicar si somos FESPAD nosotros como tal a que le podríamos dar continuidad, porque es una solicitud de acceso a la información pública, pero sí podría organizarse con su comunidad, verificar realmente que esto se esté dando, porque como le decía, en un primer momento algunas veces tenemos una apreciación. Sin embargo, tenemos que tener hechos reales y concretos para poder pedirle al gobierno una solución sobre datos que ya se tengan, porque en algún momento decimos, ella me dijo, otro me dijo, pero es necesario que toda esa información se canalice, ya sea por medio de una encuesta chiquitita, ¿verdad? ¿Conoce usted personas que se han estado dando doble salario? ¿Conoce gente de la alcaldía que le han pagado extra? ¿Conoce personas que no trabajan en la alcaldía y le dan dinero por parte de la alcaldía? Una vez usted tiene ese pequeño dato de varias población, usted lo puede analizarlo de forma objetiva, no poniendo sus intereses ante esa solución, sino que lo que usted quiere es realmente ver si existe ese problema y entonces darlo a conocer. Una vez usted lo da a conocer, se activan las alarmas y una vez se activan las alarmas, otra gente quiere conocerlo y se pueden ir organizando y generar equipos de Contraloría. ¿Y cómo podemos cambiar esta percepción? Y él puso un tema bien importante y es que muchas personas se desmotivan, ¿verdad? Decía él, si no nos entregan la información, ¿verdad? Entonces hay una desmotivación de que como pues no la entregan, como que no es necesario seguir solicitando, ¿verdad? ¿Cómo podemos cambiar esa percepción, Joana? Fíjese que deberían de estar colgadas en la web todos los programas, ¿verdad? Por ejemplo, usted entra en una alcaldía, ahí tiene una misión, un objetivo, cuál es su documento o por ejemplo, la memoria de labores del año anterior. Esos son documentos públicos, son documentos que nos sirven de base para ver cómo se ha ejecutado en el año anterior los fondos que fueron asignados a una alcaldía. Vemos la memoria de labores de un año, del año previo o de 3 años consecutivos y podemos ver, bueno, entonces las actividades se van para tal cosa, tanto es para lo otro y sobre la base de lo que ya existe podemos hacer Contraloría Ciudadana. Porque esos documentos deben de estar colgados en la web. Es un deber del Estado tener esos documentos para la vista pública. Yo quizás no puedo ir a pedir lo que se está ejecutando en este momento. Dígame lo que ejecutó en febrero del año 2021. Quizás no lo tienen a la mano. O cómo lo ejecutaron en diciembre de 2020. Quizás no lo tengan a la mano, pero quizás tengan el primer semestre del año 2020 y usted puede pedir no solo el del semestre del 2020, sino que el del 2019 y 2018 y usted hace un análisis. Bueno, dicen que se tiene un 28% para salarios, tanto es para actividades, este es para mantenimiento, este es para el área de reconstrucción. Bueno, entonces voy a ver, ¿se trabajó así todos los otros años? ¿Se ha incrementado el monto en el pago de los salarios, en el pago de dietas? Bueno, entonces tengo ya datos sólidos y mire, usted me reporta que en el año 2018 tuvo esto en salarios, tuvo esto en el 2019 y en el año 2020 tiene un incremento. ¿A qué se debe ese incremento? No es necesario solicitar de este momento. Podemos hacer un análisis retrospectivo en el que usted le pueda pedir cuenta de lo que ha venido ejecutando y de esa forma tener una base. Cuando el Estado, en este caso las alcaldías, saben que ya hay personas vigilando su actuar, observando, recopilando información, entonces tenemos que encauzarnos a lo que teníamos programado, a nuestro plan de trabajo, no desviarnos. Y la verdad es que la ciudadanía cuando elige a un alcalde o a una alcaldesa pone sus esperanzas en que las cosas van a cambiar. No tenemos que desmotivarnos, tenemos que motivarnos más.
Cuando no hay acceso a la información de este momento, hagamos un análisis hacia atrás y veamos cómo han venido funcionando las cosas. Teniendo eso, bueno, podemos dar también nuestro punto de vista. Bueno, usted me está diciendo que se utilizaba tanto en salarios, pero según su memoria de labores, lo que está utilizando es diferente. Entonces, nos gustaría que nos diera una explicación al respecto. No es necesario de este momento, lo podemos hacer hacia atrás. Y no hay que desmotivarnos porque tenemos que estar alerta siempre. Yo creo que lo de las alcaldías, no toda la gente está pendiente de las alcaldías. Pero un caso muy cercano a nosotras y nosotros es el Ministerio de Educación y MinSal. ¿Por qué? Porque en la mayoría de hogares hay niños y niñas que están estudiando. Y por ejemplo, dentro de FESPAD hicimos en el segundo ciclo de Contraloría un análisis a la educación a distancia. Fíjese qué lindo este análisis que hicimos de población. En este análisis de educación a distancia pudimos identificar que mamá y papá no tenemos toda la pedagogía que deberíamos de tener para poder ayudarles a nuestros hijos e hijas. Que realmente debemos de valorar también al sector maestros y maestras porque hacen un gran esfuerzo en dar lenguaje, sociales, matemáticas, inglés, que tienen profesores, artística, y algunas veces mamá y papá carecemos de esas habilidades. Lo digo por experiencia propia. Entonces, y algunas veces cuando nuestros hijos e hijas iban normalmente al colegio, nos desapegábamos de ellos. Pero este ejercicio nos ha venido a decir, bueno, mamá y papá tenemos que estar alertas. Alertas si nos dan mucha guía de estudio. Porque muchas mamás y papás decían, puchica, mi niño pasa hasta todo el día sentado ahí, tratando de hacer las guías que corresponden. Son hasta 20 páginas y los pobrecitos no alcanzan, le duele la manito. Y decía, ay, me duele la mano, mami, ya no quiero seguir. Y claro, entonces nos ponemos a pensar, ¿será que así lo hacían cuando estaban en el colegio? ¿Será que era la misma extensión de páginas que tenían? ¿O sería que la forma o el proceso metodológico de aprendizaje estando frente a la maestra hacía más lúdico y hacía que fuera menos pesado y que los niños estuvieran ahí? Entonces hicimos un análisis de eso y es muy bonito. Entonces eso nos tiene que motivar siempre. Nos tiene que motivar porque dentro de nuestro entorno todo el tiempo siempre hay problemas. Problemas de acera, problemas de educación, problemas de salud, y hay que activarnos, nunca desmotivarnos, siempre estar alertas, pendientes de que podemos hacer un cambio positivo. Claro, sí es, la motivación es importante. También, ya para ir finalizando, Joana, quisiera tocar un poco más este tema que mencionaba la persona que nos enviaba el audio, porque hacía referencia específicamente también a gobiernos locales, ¿verdad? Suele suceder en la mayoría de alcaldías que incluso las reuniones que tienen los consejos municipales no son públicas, ¿verdad? Y deberían ser públicas para que los ciudadanos que votaron por esas personas y también los que no votaron, porque están administrando y gobernando para todo el municipio, ¿verdad? Pudieran enterarse cuáles son los acuerdos que toman, cuáles son las discusiones, cuáles son los debates, ¿verdad? ¿Considera usted que la ciudadanía, en la medida en que exige al gobierno local también de que estas reuniones sean públicas, también está haciendo Contraloría Ciudadana? Exactamente, estamos haciendo Contraloría Ciudadana. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que exigimos nuestros derechos, estamos haciendo que las cosas funcionen, que en este caso las alcaldías cambien su forma de trabajo y entonces se adecúen de una forma en la que pueda incluirse la participación ciudadana. Porque, como usted bien lo dice, cuando son a puertas cerradas, ¿cómo podemos verificar realmente que están trabajando a favor de nosotros y nosotras? ¿Sí? Entonces, que fueran públicas. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Se me ocurre una idea. Es que no solo sea de una alcaldía, de 2, de 3, sino que fueran varias personas que dentro de sus municipios activen grupos
de trabajo en el que podamos decir, ¿estaría de acuerdo que las reuniones de los concejales y el alcalde fueran públicas? ¿Sí o no? Entonces, al tener esos resultados, podríamos decir, bueno, mire, nosotros le hemos elegido y consideramos pertinente que las reuniones sean públicas para poder identificar en qué van a estar trabajando ustedes en este año, en este semestre, en este mes. Ya cuando se replica eso, no solo en 1, 2, 3, 4 municipios, crea una alerta y tendrían que irse encauzando a que las cosas deben de hacerse como se planifican y que existe una población que quiere participar y generar un cambio para poder incluir a otras personas y que se den mejoras a nivel de las comunidades. Esmeralda, un último llamado, un mensaje para quienes nos escuchan para motivarlos a ejercer la Contraloría Ciudadana. Sí, pues el llamado es a que como comunidades civiles pues nos pongamos a disposición para poder ejercer lo que es la Contraloría Ciudadana, que como venimos hablando acá, es el medio por el cual nosotros podemos presentar lo que son las necesidades que tenemos y para que sean suplidas por las entidades que les corresponda en las diferentes áreas, en salud, educación, alimentación, etcétera. Ese sería el llamado a que una persona no puede hacerlo, pero si ya estamos en conjunto, podemos hacer grande y podemos llegar a ser escuchados, porque la realidad es esa, que una persona no puede, como ya lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, para diferentes cosas o diferentes propuestas que tengamos, una sola persona no puede hacer el cambio. Ya si hay unión, entonces en la unión está la fuerza. Entonces sí decirle a las comunidades en general de que es muy importante aplicar lo que es la Contraloría Ciudadana. Bien, Joana, también un último mensaje para quienes nos sintonizan. Bueno, motivar a la población a que ejerza su derecho a pedir información, ¿verdad? Una vez nosotros pedimos información de cómo están actuando el gobierno, podemos hacer un cambio. Necesitamos una motivación, necesitamos participar. Dentro de nuestras comunidades tenemos que participar. Dentro de las organizaciones en las que estamos tenemos que participar. Todos los días hacemos Contraloría Ciudadana en cualquier ámbito de nuestra vida. En el transporte público hacemos Contraloría Ciudadana porque decimos, este señor del bus no me dio bien el vuelto, entonces ellos tienen unos lineamientos, ¿verdad? Tienen que hablar de forma decorosa, tienen que manejar de forma correcta, no tienen que ir a tantas velocidades, no tienen que sobrepasar. En ese momento en el que varias personas nos activamos y decimos, bueno, aquí hay algo que está mal, tienen que mejorar estas medidas o hay algo que sí está bueno y hay que rescatarlo, en ese momento que participamos, ejercemos Contraloría Ciudadana. Y yo les motivo a todas y todos a que evaluemos nuestro entorno, evaluemos, nos organicemos y creamos impactos en nuestras comunidades de forma positiva y buscando que este país cada día sea mejor y que el actuar del Estado sea siempre en beneficio de las personas más vulnerables. Bueno, muchísimas gracias, Joana Jiménez y también Esmeralda de Rivas, por habernos dado sus aportes sobre este tema tan importante de cómo hacer Contraloría Social. Y esperamos pues que quienes nos hayan escuchado se motiven a poder comenzar a ejercer este derecho. Gracias a usted también por habernos sintonizado y nos escuchamos el próximo viernes con otro tema interesante de este programa Ciudadanía con Voz. Muy buenos días. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD y Terra Nuova presentaron Ciudadanía con Voz, porque controlar el actuar del Estado es tu derecho. Esta producción cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea.